Bueno, muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un versículo que está en todas las Biblias, absolutamente en todas las Biblias, todas las traducciones, y es el versículo de Juan 20, del 20 a 23, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 20 al 23. Para que no se me olvide, yo siempre digo que esto es Juan 20:20, como la visión. Para ver bien hay que leer Juan 20:20. Y dice, le dijo Jesús, la paz esté con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos, el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, diciendo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. En este texto del Evangelio Jesús está hablando de algo específicamente. Jesús no está hablando de atar y desatar como habla en San Mateo cuando se lo dice don a Pedro. Jesús habla aquí directamente de perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen, quedan, ¿cómo dice? Perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, ¿cómo dice? Quedan atados. ¿A quién le dijo estas palabras? A los apóstoles, a los 11 apóstoles, absolutamente a nadie más en la iglesia. Este es un texto facilísimo. Yo no entiendo cómo los protestantes no... Bueno, yo sé porque los protestantes no lo pueden entender porque ellos no tienen el don del Espíritu Santo de entender la Escritura en el Espíritu. Ellos lo entienden en la inteligencia. Pero este es un pasaje de gran solemnidad, un pasaje clave. Porque eso es un pasaje clave. Es la primera palabra que Jesús, resucitado, le dice a la iglesia. Jesús acaba de hacer la redención, el hecho central de la humanidad. Acaba de redimir, de restaurar al hombre, a la comunión, a la imagen con Dios. Y después de realizar la redención, después de estar estos 3 días en la tumba, Jesús resucita. Y estas son las primeras palabras que Jesús le dice a la iglesia. Luego entonces las palabras del resucitado tienen que ser unas palabras clave. ¿Y qué es la primera palabra que le dice Jesús a los apóstoles? Shalom. La paz esté con ustedes, que es el saludo tradicional judío, que es más un simple hola, es un deseo que en tu corazón esté lo que falta en el corazón de casi todo el mundo hoy en día, la paz. Y después de esto Jesús hace un paralelismo entre la misión que le encomendó el Padre y la que él le encomienda a la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. O sea, ven que es un paralelo. El Padre envió a Jesús. ¿A qué envió el Padre a Jesús? A redimirnos, a salvarnos. El Padre mandó a Jesús ¿a qué? A salvarnos, a redimirnos. Ahora Jesús va a mandar ¿a quién? A los apóstoles. ¿A qué? Y le va a decir ahora a continuación a qué los mandan. Pero hay que ver el paralelismo que dice Jesús. Así como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. O sea, es una similitud de misión. ¿Y qué es lo que dice después de esto? Jesús no dice nada. Jesús sencillamente sopla sobre los apóstoles. Y esto es muy importante porque el Señor Jesús sopla la palabra rúa, y con esta palabra que dice sopló Jesús sobre ellos, se pone en contacto con una situación del Antiguo Testamento, del libro del Génesis. Cuando el hombre era de barro, ¿qué hizo el Señor en las narices de Adán? Sopló. Soplo quiere decir aire, viento, pero quiere también decir espíritu. Cuando Dios sopla en las narices de Adán, ¿qué le da a Adán? Vida. Adán era de barro. A partir de ese momento Adán vive, empieza a conocer las cosas que le rodean, empieza a conocer a Dios. Adán adquiere vida por el soplo de Dios. Dios no vuelve a soplar en todo el Antiguo Testamento hasta que ahora Jesús sopla sobre los apóstoles. Y si vemos el paralelismo que dice, así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Padre cuando sopló sobre Adán, ¿qué fue lo que le dio? Vida. Ahora Jesús sopla sobre los apóstoles. ¿Por qué? Porque Él va a mandar a los apóstoles que nos dé vida también. Que nos dé vida. ¿No ven el paralelismo? El Padre manda a Jesús a redimirnos. Ahora Jesús va a mandar a los apóstoles que lleven esta redención hacia las personas. Hay veces que
se confunde la palabra salvación con la palabra redención. Porque los protestantes dicen, no, todos somos salvos. No dicen eso. Ustedes no lo han oído, todos somos salvos. Pero yo me pregunto, ¿en realidad todos somos salvos? ¿Los 900 millones de chinos son salvos? ¿Al Qaeda y todos los terroristas son salvos? Aquí mismo en Miami, ¿todo el mundo es salvo? No es salvo. Y es la gran diferencia que ellos no saben. Todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. Jesús nos redime absolutamente ¿a quién? A todo, al mundo, al universo, al cosmos, al hombre, a la mujer, a todo el mundo. ¿Somos qué cosa? Redimidos. Pero que yo sea redimido no quiere decir que yo sea salvo. Hay un paso que yo tengo que dar de ser redimido a ser salvo. ¿Y cuándo tú te haces salvo? Cuando tú haces a Jesús el Señor y el centro de tu vida. Ahora, siguiendo esto que dice la palabra, tenemos que ir un poco más atrás. Cuando el hombre, Dios lo crea, imagen, ¿y qué? Semejanza. Me gusta que la gente hable porque así sé que no se durmieron. Yo miro algunas caras y me parece que este va a descansar en el espíritu o se durmió. El hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué cosa quiere decir imagen y semejanza? Era, por lo menos externamente, igual a Dios. Pero cuando el hombre peca, algo pasa con el hombre. Cuando el hombre peca, pierde la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La amistad de Dios. Entonces, mira qué interesante. El hombre sigue siendo imagen de Dios, pero pierde la semejanza. Esto es muy importante. El hombre sigue siendo imagen de Dios porque Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Pero que sea imagen de Dios quiere decir que después del pecado es igual a Dios. No, el hombre pecó y el hombre perdió la gracia. Entonces el hombre perdió ¿qué cosa? La semejanza con Dios, porque es como cuando ustedes van a la feria y ven esos espejos que te ponen gordo, bajito o largo con la cabeza grande. ¿Son ustedes o no son ustedes mismos? Si son ustedes mismos, pero se parecen a ustedes. No, eso fue lo que pasó espiritualmente cuando el hombre perdió la gracia. Siguió siendo imagen de Dios, pero se deformó. ¿Por qué? Porque perdió la gracia, perdió la amistad de Dios. Y a partir de ahí comienza todo el drama de la humanidad que fue tan penoso para Israel, porque dice que juzgamos la Biblia un poco duro, pero tenemos que saber que todos esos hombres, inclusive el más santo, inclusive Moisés, Abraham, el Juan Bautista cuando nació, todos nacieron sin la gracia, siendo imagen de Dios, pero no siendo ¿qué cosa? Semejanza de Dios. Cuando Cristo viene y nos redime, Cristo redención, quiere decir nos vuelve a comprar para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos vendimos pecado al demonio. Cristo nos compra para Dios de nuevo. ¿A base de qué precio nos compra Jesús para Dios de nuevo? De su sangre, pero más que nada no es por el simple hecho de la sangre, de que Dios se goza por la sangre de Jesús. Jesús nos compra de nuevo para el Padre por su obediencia. Porque ¿cuál fue el pecado del hombre? Desobediencia. Jesús viene a ser totalmente obediente. Ahora, para ser totalmente obediente, ¿qué fue lo que le costó? Sangre, que fue lo que ustedes dijeron. Por eso no es simplemente por la sangre, es porque la sangre es signo de ¿qué? Del precio de su obediencia. Y cuando hay un hombre de nuevo, como Jesús, hombre de Dios, pero que es hombre, que vuelve a ser totalmente obediente a Dios a costa de su sangre, la raza humana en Jesús se vuelve a ¿qué? A recibir de Dios ¿qué cosa? La semejanza. La semejanza, vuelve a ser semejanza en Cristo. Por eso Cristo está delante y nosotros estamos todos detrás de él. Eso es lo que es la justificación, que es otro tema. Pero ahora, después de la redención, ¿todos los hombres volvieron a ser semejanza de Dios? No. No volvieron a ser semejanza. Somos redimidos. Ahora tenemos lo que no tenía el hombre del Antiguo Testamento. Ahora tenemos la posibilidad de ser de nuevo semejanza de Dios. Pero para volver a ser de nuevo semejanza de Dios, ¿depende de qué? De una decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la decisión personal de cada uno de nosotros? Aceptar a Cristo, y aceptando a Cristo, porque no solo es aceptar a Cristo como dicen los protestantes, eso es salvación de Burger King. ¿Sí? Burger King es una comida, ¿qué cosa? Rápida. Y eso de ven aquí arrodíllate a una oración y vete que eres salvo, eso es salvación de Burger King. Eso no es la salvación. Eso es salvación rápida. Y las comidas rápidas no sirven. Dan malos efectos. Igual pasa con la salvación rápida. Tú tienes que aceptar a Cristo, pero cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes que empezar a tratar de vivir
como Cristo. Porque si tú no vives como Cristo, no eres semejanza de Cristo. ¿Y cómo tú vives como Cristo? Dando obras como las obras que da Cristo. Por eso dice Jesús, un árbol que no da frutos buenos es arrancado. Tú tienes que aceptar a Cristo, es tu decisión de la conversión. Yo quiero aceptar a Cristo, pero cuando tú aceptas a Cristo, ¿cómo tienes que vivir? Dando obras de Cristo. Y Jesús va a decir después, yo no voy a medir si tú eres salvo o no por lo que tú dices. Yo voy a medir si tú eres salvo o no por lo que tú haces. Por eso maldijo la higuera. Buscó a la higuera y no tenía fruto. ¿Y qué hizo? Era hojas verdes nada más. ¿Y qué hizo? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. Esa es la vida del hombre que tiene hojas verdes. Ah, yo amo a Jesús, yo confieso a Jesús, mi Señor y mi Salvador, pero no da, ¿qué cosa? Frutos. Y Jesús sabía perfectamente esto. Por eso, aunque Él nos redimió, ¿en qué momento nosotros nos volvemos semejanza de Dios? Nos volvemos semejanza de Dios en el bautismo. ¿Qué sucede en el bautismo? La gracia que perdimos cuando nos bautizamos, la gracia que perdimos, ¿qué cosa? Regresa a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso el bautismo es el segundo nacimiento. Porque tú naces de tu madre, de tu padre, en la carne. Pero en el bautismo naces en el Espíritu. Porque vuelves a nacer como ¿qué? Como semejanza de Dios. Porque recibes ¿qué cosa en el bautismo? La gracia, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habita y vuelves a estar como Adán antes del pecado. Esa es la importancia del bautismo, que nadie le dé esa importancia al bautismo. Dice Juan a Nicodemo, el que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Nosotros nacemos de nuestra madre en la carne, vivos en la carne, pero muertos en el Espíritu. En el bautismo nos morimos a la carne y nacemos en el Espíritu como hijos de Dios. A partir de ahí comienza nuestra semejanza a Dios. Ahora, esa semejanza va a dura toda la vida, ya la tengo de gratis. No, ¿qué le pasó a la higuera porque no dio fruto? Se secó. Ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde vienen estas palabras de Jesús. Jesús sabía que la batalla de nosotros en la vida iba a ser como la batalla de Él en su vida. ¿Cuál fue la batalla de Él en su vida? Ser obediente. ¿Y cuál es la batalla del demonio? Que Jesús desobedeciera. Y Jesús sabe que esa misma batalla que tuvo Él la vamos a tener nosotros. Nosotros queremos ser obedientes y ¿qué es lo que el demonio trata en nuestra vida? Que seamos desobedientes. Jesús fue totalmente obediente. ¿Por qué? Porque Jesús pudo ser totalmente obediente. Porque era Dios. Nosotros desafortunadamente no podemos ser totalmente obedientes. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Como Jesús sabe, y cada vez que tú pecas, ¿qué sucede con la gracia que tú recibiste? Se pierde la gracia que tú recibiste. Como Jesús sabe que el proceso de nosotros va a ser una batalla de levántate, cae, batalla. Jesús proveyó el medio para que cuando nosotros perdemos la gracia, la volvamos a recuperar. Por eso que lo primero que Jesús dice resucitado, a quien ustedes perdonen, yo lo perdono, dice el Señor. Y a quienes no libren de sus pecados, porque esa parte nunca se dice, a quienes no libren de sus pecados, ¿qué le pasa? Se quedan atados. Mira qué clase de poder le dio el Señor a la iglesia. El Señor le dio a la iglesia el poder de restaurarnos después del bautismo cada vez que nosotros pecamos y perdemos la gracia. Por eso cada confesión es un volver al bautismo de nosotros. Nadie sabe el poder tan grande, y eso es lo que vamos a ver esta noche, el gran poder que tiene la confesión. La confesión tiene una dimensión espiritual que se escapa a los que no tenemos los ojos abiertos a la realidad del Espíritu. Dice, los padres de la iglesia decían, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Se lo voy a repetir. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Jesús tiene vida eterna por naturaleza, ¿no? Eres inmortal. Nosotros nos morimos, pero si recibimos a Jesús y recibimos la vida eterna, ¿cómo somos? Inmortales igual que Él. Tenemos la vida eterna. Entonces Jesús es por naturaleza y en nosotros por gracia. Por eso, y esa gracia la recibimos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que podemos perder cuando nuestra vida no se ajusta a la palabra de Dios. Por eso la iglesia provee, desde el primer siglo, estas palabras del Señor son unas promesas tremendas dichas
a los apóstoles, no se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo a los 72, se lo dijo a los 11 en el aposento alto. La consecuencia de la redención es la salvación. Pero como la salvación la podemos perder, hay por ahí una teoría protestante que dice que la salvación no se pierde nunca. Eso es lo que decía el loco ese que se murió ahora, que decía que era Jesucristo. Y que murió decía que la salvación, que no importa que tú fueras borracho, drogadicto, adúltero, que lo hicieras, tú nunca perdías la salvación. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque San Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y Jesús dice en montones de ocasiones en el Evangelio, como la higuera y tantas otras veces, que verdaderamente la salvación se puede perder. La iglesia es un ministerio de santificación. El objetivo de la iglesia es nuestra santificación. Y de eso verdaderamente no se habla para nada en la iglesia. Hablamos, y el Papa desde el principio de su ministerio lo dijo, si la iglesia se olvida de la dimensión espiritual que tiene para el hombre, termina siendo una organización como la Cruz Roja, una organización de ayuda a los demás. Y la iglesia no es una organización de ayuda a los demás. Estamos llamados a ayudar a todo el que tiene necesidad, pero el primer mandato de la iglesia no es llevar a los demás comida o bebida. El primer mandato de la iglesia es llevar a los demás la salvación. La iglesia se ha olvidado de eso y hemos terminado, dice el Papa, haciendo ¿qué cosa? Una organización de caridad. Y la Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que es lapidaria. La Madre Teresa de Calcuta dice, qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Y eso es una gran verdad. El hombre puede tener de todo. Si no tiene la fe, no tiene nada. Y la iglesia estamos, vuelvo a repetir, para ayudar a los demás. El Señor nos mandó, pero la primera ayuda a los demás, ¿qué cosa es? Llevarle a esa gente la salvación. Y la salvación es un camino de santificación. Y la iglesia está con los 7 sacramentos para nuestra santificación. ¿Y qué cosa es nuestra santificación? Nuestra no es ser como el señor Newman o ser como San Juan Bosco, ojalá lo fuéramos. Pero esos son los santos que están puestos porque se han destacado ¿en qué? En las virtudes. Ojalá ella pudiera ser como San Antonio de Padua con la don que tenía de predicación. Pero el Señor, San Antonio de Padua es un ejemplo único. El Papa dijo que si se perdía la Biblia, San Antonio la podía escribir desde Génesis hasta el Apocalipsis sin equivocarse. Los santos que están en los altares son excepciones y por eso está puesto en los altares. Pero no es la media. Santa Teresita del Niño Jesús dio la media de la gente baja, de nosotros los de abajo, de la santificación. Santa Teresita de Jesús dijo, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Dijo Santa Teresita, ustedes nunca van a ser Santa Rita de Casia, ni van a ser Santa Catalina de Siena. ¿Tú sabes cómo tú te santificas? Haciendo lo ordinario extraordinariamente bien, agradando a Dios. Yo siempre le pongo el ejemplo a las personas. Todos conocen aquí a San Martín de Porres. ¿Y quién conoce al arzobispo de San Martín de Porres? Ninguno. El arzobispo en la época de San Martín de Porres era, creo que Toribio de Mogrovejo, ¿no? Era el obispo más poderoso de toda la América y ninguno de ustedes sabía el nombre. Sin embargo, saben el nombre de San Martín de Porres. ¿Y qué tiene San Martín de Porres en la mano? Una escoba. Ustedes conocen al hombre que barría el convento y no conocen al que tenía todo el poder sobre la iglesia de América Latina. ¿Usted sabe por qué? Porque ese hombre hizo lo ordinario extraordinariamente bien. Y así nos santificamos nosotros. Así nos santificamos nosotros. Por eso ser santo no es aspirar a hacer grandes milagros ni a tener grandes conocimientos. Es vivir toda la vida tratando de vivir como vive Jesús. ¿Lo vamos a lograr? No. Olvídense. Nunca en la vida lo vamos a lograr. Porque Jesús es santo. Martín Papel dice, olvídense. Jesús no nos pide ni siquiera que vivamos como Él, porque es imposible a nuestra naturaleza. Jesús solamente nos pide que tratemos. Al final de la vida el Señor va a decir, ¿verdad que tú trataste? Te mereces entrar aquí. Y en ese levántate y caer. Por eso la gente se desespera cuando me escriben a mí a WTN. Yo le digo, mira hermano, si tú sabes que cometiste pecado, no te desesperes, tienes la mitad de la batalla ganada. Sabe que pecaste. Hay gente hoy en día que ni se entera que pecan, porque han perdido el concepto de pecado. Si tú sabes que pecaste, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Arrepiéntete y reconcíliate con Dios.
Es el camino a la santidad. Y como el Señor sabía eso, nos dejó, ¿qué cosa? La confesión. ¿Cuántos bautismos hay? Uno solo. Nadie se bautiza 2 veces, ¿no? ¿Y confesiones? El Señor sabía que nosotros íbamos a tener continuamente que restaurarnos a la gracia de Él. Por eso Él le dejó la administración de la reconciliación con la gracia a los que perdemos la gracia, a estos 11 hombres de la iglesia y a través de ellos a toda la iglesia. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Ahora, el sacramento de la confesión, y mucha gente no lo sabe, no solo perdona los pecados, el sacramento de la confesión sana y libera. El sacramento de la confesión es un sacramento de liberación. No hay liberación más grande de ninguna atadura del demonio que el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión está dentro de los sacramentos de sanación de la iglesia. Si ustedes van al catecismo, está la unción de los enfermos y la confesión. Es un sacramento de sanación. Primero, porque nos sanas espiritualmente. Segundo, porque hay pecados que son psicosomáticos. Hay pecados que son producto de nuestras malas acciones, de nuestro pecado. Sobre todo las cosas, los problemas mentales, o los problemas espirituales, o las úlceras. Hay ese tipo de enfermedades de personas que tienen problemas mentales que muchas veces son producto de desbalance químico. No siempre, ¿no? Pero hay muchos casos de esos que son producto de un pecado. Sanado el pecado, se sana la enfermedad. La confesión perdona los pecados, la confesión libera y la confesión sana. ¿Por qué mucha gente no se sana en la confesión ni se libera de Satanás? Porque no lo saben. Y como no lo saben, no lo reciben. Tan sencillo como eso. ¿Por qué no lo saben? Porque desafortunadamente no se habla mucho de esto. No se habla, pero está escrito en el catecismo. Pero nosotros somos demasiado vagos para ir al catecismo. Queremos que nos lo digan todo. Nos metemos en el internet para enterarnos de cosas que no debiéramos. Pero para las cosas de Dios que debíamos saber y que están en blanco y negro, no entramos. Yo hoy en día que diga que no tiene información, que es católico y no tiene información, eso es un pecado mortal. Porque toda la información la tienen en el internet. Tenemos un pueblo acostumbrado que le demos la comida en la boca. Y por eso hemos criado un pueblo de vagos espirituales. Que teniendo comida de la buena no se la comen y comen porquería. Eso se lo digo a ustedes. No tienen excusa ni que yo no se lo dije, ni que el cura de San John Newman no se lo dijo, ni que el obispo no se lo dijo. Ustedes lo tienen en el internet. Como buscan las cosas malas, busquen las buenas. Así que hoy en día con la informática nadie tiene excusa para decir que no conoce su fe. Y el Señor es testigo que se lo estoy diciendo esta noche. Para que no venga con esa... Si no se lo habían dicho, tengo el placer de informárselo. Por eso el sacramento de la confesión es tan poderoso. Si tienen ustedes algún ministerio aquí de sanación, yo siempre digo a las personas que nunca se debe orar por sanación de una persona, ni por liberación de una persona, si primero esa persona no se confiesa. Porque vienen las personas, oramos porque se sane, oremos para que se libere, y si primero no se confesó, ¿de qué le vale la oración nuestra? Si la oración poderosa es la de la confesión y no la está recibiendo. Así que si aquí en el grupo ustedes tienen algún ministerio de sanación o de liberación, recuérdense que lo primero que tienen que hacer cuando una persona viene con un problema, ¿tú sabes qué? Haz una buena confesión y después hablamos. Así tenemos nosotros que comenzar. Pero como todas las cosas, este poderoso sacramento que tenemos en la iglesia tiene un antecedente bíblico. Toda la acción de la iglesia tiene un antecedente bíblico. El pueblo de Israel era un pueblo que a través del libro del Éxodo, el libro del Éxodo se le dice que es el evangelio del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es la buena noticia. El libro del Éxodo le dice a Israel una gran noticia. El libro del Éxodo le dice a Israel, el Dios de ustedes es un Dios misericordioso. Y el Dios de ustedes es un Dios liberador. Que hasta ese momento Israel no lo sabía. Fíjate que cuando se le aparece el Señor a Moisés, le grita en el Horeb, Adonai, Adonai, lento a la ira y abundante en la misericordia. Y libera a Israel. Ese es el primer conocimiento que tiene el pueblo de Dios en Éxodo 34, del 6 al 7. Que Dios es liberador y Dios es misericordioso. Sin embargo, al mismo tiempo que el Señor revela esto a Moisés y al pueblo de Israel, el Señor establece en el pueblo de Israel una liturgia. ¿Qué cosa es una liturgia?
Esta clase del Éxodo, después yo voy a dar el website de nosotros, ustedes la pueden ver en nuestro website, pueden estudiar el Génesis, el Éxodo, que está por todos los capítulos ya desarrollados en video en nuestro website. ¿Qué cosa es una liturgia? Una liturgia, la liturgia básicamente en la Iglesia Católica son hoy los sacramentos. ¿Y qué cosa son los sacramentos? Los sacramentos es una acción visible que anuncia algo que ocurre invisiblemente. O sea, los sacramentos es una acción invisible que se anuncia con un signo visible. Como cuando ustedes vienen por la calle y le ponen la luz roja. La luz roja les para el carro automáticamente. ¿Qué hace la luz roja? Le avisa que en ese momento paren. Esos son los sacramentos. Son signos visibles que anuncian que está ocurriendo algo que no se ve. Cada sacramento tiene un signo visible y una acción invisible. Por ejemplo, todos ustedes saben, ¿cuál es el signo visible del bautismo? El agua. El agua bautiza. No. El agua avisa que en el momento que el agua cae, el Espíritu Santo viene sobre esa persona y le trae la gracia. Tú ves un signo visible que anuncia que ocurre algo invisible. Y cada sacramento tiene su signo visible que anuncia lo invisible. Después veremos de la confesión. Por eso, porque el Señor instruye esto. El Señor instituye esto porque sabe que nosotros somos seres visuales. Nosotros necesitamos ver algo, porque tú dices, sí, Dios te perdona, pero tú te pones a pensar, bueno, sí me perdona, pero ¿cuándo me...? Y viene la segunda pregunta, ¿y si no me perdona? Porque dice Juan, al que retengas, le quedarán los pecados. Sí, Dios me hizo hijo de él, pero ¿en qué momento Dios me hizo hijo de él? El Señor instruye los sacramentos. Vayan por el mundo bautizando en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se bautice, se salvará. Cuando el agua cae en la cabeza del niño, es la señal de que el Espíritu Santo viene. ¿Por qué? Porque el agua, para el israelita del desierto, era garantía de vida. El que tenía agua, tenía garantizada la vida. El bautismo, quien lo recibe la gracia, tiene garantizada la vida. El Señor instituye un sistema sacrificial en la antigua alianza, que es el centro del templo, el sistema sacrificial, y ese sistema sacrificial son como los sacramentos del Antiguo Testamento. Ellos para todo tenían sacrificio. Si van al libro del Levítico, que el libro del Levítico es uno de los libros más hermosos que yo he visto, y a nadie le gusta porque nunca se lo han explicado desde el punto de vista que nosotros lo explicamos en el website de nosotros. El Levítico es un procedimiento para recibir la misericordia de Dios en nosotros. Es un libro de reconciliación del hombre con Dios. Y el Señor continuamente en el Levítico muestra un sistema sacrificial para reconciliar todas nuestras faltas con Dios y para alabar también a Dios. Sobre todo en el aspecto de reconciliación con Dios, porque no tenían la gracia en el Antiguo Testamento, pero cuando el hombre pecaba, necesitaba hacer algo para saber de que él era, ¿qué cosa? Perdonado. Entonces en el Levítico se establece los sacrificios para el perdón de los pecados. En Levítico 4, 27, del 31 al 27, decía que si cualquier hombre quisiera que pecara por inadvertencia, haciendo algo prohibido a Dios, y se volvía culpable, dice Levítico 4:28, en cuanto se le indique el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano en la cabeza de dicha víctima por el pecado y la degollará en el altar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y tocando los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre en su base. Así se hará expiación por lo que ha cometido la falta y será perdonada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este acto externo aseguraba al israelita, ¿qué cosa? El perdón prometido por Dios. Dios perdonaba al hombre cuando hacía un acto externo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cuál es el acto externo de arrepentimiento? El sacrificio. Dice San Pablo, cuál es el premio del pecado? La muerte. En este caso, ¿quién moría? El animal que lo ofrecía. Simbólicamente decía, yo quiero al pecado morir como este animal murió. Y ese acto externo aseguraba al creyente la posesión del perdón de Dios. Ese es el corazón del culto de Israel, eran los sacrificios
que exigían la confesión audible del pecado. Cuando a ustedes le dicen que la iglesia inventó la confesión de los pecados, eso viene desde Israel. En Israel, para que hubiera sacrificio por el perdón de los pecados, había que confesar los pecados. Y el sacrificio de la ofrenda de pecado llevaba este orden. Primero, era memoria del pecado ante Dios. La persona que venía a ofrecer un sacrificio de una cabra, un cordero, porque había pecado en alguno de los sacrificios de Israel, ¿qué es lo primero que tenía que hacer la persona? Memoria del pecado ante Dios. Tenía que recordar, yo estoy aquí a ofrecer este animal porque cometí tal pecado. Según lo dice, ¿qué cosa? La ley de Dios a los hebreos. Examinar y tener conciencia de ¿qué? De que tenía un pecado. Después de eso, que tenía que tener el israelita, arrepentimiento. Porque si no hay verdadero arrepentimiento, Dios no perdona. Después que hacía el israelita delante del animal que iban a sacrificar, confesaba sus pecados. Vaya, no solo decía al sacerdote, lo decía delante de ¿qué? Del animal que iban a sacrificar. Yo estoy aquí porque maté a otra persona, yo estoy aquí por, qué sé yo, de los tantos pecados que mienta la ley. Después de eso, se sacrificaba la víctima y se rociaba al que pedía perdón con la sangre de la víctima. Se rociaba a la persona que cometía el pecado y al altar con la misma sangre. ¿Qué quería decir eso? Que el altar que era santo se ponía igual que el que estaba pidiendo perdón por el arrepentimiento de él, cuyo símbolo era la sangre. Y ahí venía el perdón de los pecados. Mientras se hacía esto, el sacerdote oraba y decía: te ruego, Señor, he pecado, he hecho perversamente, me he rebelado, he cometido el pecado y confesaba el pecado, pero vuelvo arrepentido y que esto sea para mi expiación. Ese era básicamente el ritual. Cuando había una expiación de los muchos pecados, había estipulado diferentes sacrificios. Pero fíjate qué interesante, se lo voy a repetir el orden en que estaba establecido. Memorial del pecado ante Dios, arrepentimiento, confesión con esta oración de ¿qué? Del pecado, rociamiento. Y entonces, ¿qué ocurría? Por la muerte del sacrificio del animal, el perdón de los pecados. Fíjate qué interesante que en nuestro sacramento de la confesión sigue ese orden. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer antes de confesarte? Examen de conciencia. ¿Qué cosa es eso? Memorial del pecado que tú has cometido ante Dios. Tienes que traer a tu mente. Los israelitas lo hacían por la ley, por la Torah. Nosotros lo hacemos por los mandamientos también de Dios y por la ley del amor que nos dejó Jesucristo. Después, ¿qué tenía que hacer el israelita? Arrepentimiento. Nosotros tenemos también que tener arrepentimiento. Después, ¿qué hacía el israelita? Confesaba con esta oración que les dije los pecados. Y después de eso, se rociaba la sangre del animal sobre esa persona. ¿Y qué venía? El perdón de los pecados. Y nosotros sí hacemos la confesión, examen de conciencia, arrepentimiento, confesión de los pecados, y nos falta algo aquí. Pero bueno, no, en este orden de los 4 que dijimos, cuando llego nos falta el cuarto aquí. El sacrificio del animal. ¿Tú ves por qué nos falta el sacrificio del animal? Porque la confesión nace del sacrificio de Cristo en la cruz. Eres el perfecto que ocupa el lugar del animal y muere por todos nuestros pecados. Por eso, ¿qué viene a nosotros en la confesión? La sangre de Jesucristo que nos vuelve a liberar del pecado. Y ahí ocurre el perdón de nuestros pecados. Porque sí le dije que todo perdón de los pecados en Israel requería ¿qué cosa? Un sacrificio. Y nuestro perdón de los pecados también requiere un sacrificio. ¿Qué sacrificio requiere el perdón de nuestros pecados? El sacrificio de Cristo en la cruz. De los animales había que hacerlo siempre porque fíjate qué interesante, todos los pecados no eran perdonados en Israel. Habían pecados de muerte que no se podían perdonar en Israel. Habían pecados de muerte en Israel, que hay una lista en el Levítico de los pecados de muerte, que no tenían perdón, quedaban para siempre, puesto en el israelita. Por eso que cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos se alborotaron. Dijeron, ¿cómo este va a perdonar los pecados? Si para perdonar los pecados hay que hacer ¿qué cosa? Un sacrificio, inclusive hay pecados que no se perdonan. Gracias a Dios en esta alianza, Jesús cargó todos nuestros pecados, menos un pecado que no se perdona. Queda un pecado que no se perdona. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ajá.
La blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse a la conversión. Si el Espíritu Santo te toca y te toca y te toca para que te conviertas y tú no te quieres convertir, tú puedes tener perdón. No, entonces ese pecado no es jamás perdonado. ¿A cuánta gente el Señor lo llama y dice ahora no, más tarde, no me conviene por tal cosa? Le llega la muerte, esa persona rechazó el llamado del Espíritu Santo. No tuvo la vida, pecado de muerte que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra. Aparte de todo eso, todos los demás pecados los cargó Jesús en la cruz. Es penoso que personas que dicen conocer las Escrituras, conocen los sacrificios del Levítico, no entiendan la similitud entre el sacrificio del Levítico y la confesión. Lo único que no está es el sacrificio, porque el sacrificio ya lo tenemos y es perfecto. Por eso, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Consecuencias del sacrificio en la cruz. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús? Consecuencias de la cruz cuando resucita. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿Tú no ves? Todos nuestros pecados están puestos en ¿qué sacrificio? En el sacrificio de Cristo. Pero nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que aceptarlo, reconocer nuestra falta y aceptar este perdón que nos otorga el Señor. En los actos penitenciales hoy en día públicos de la sinagoga, en el día de Yom Kippur, entonces ustedes han oído hablar de Yom Kippur, la fiesta de perdón de los judíos, se decía, oh Señor, he pecado yo y toda mi familia, perdona mis pecados y los de mi familia. Y hasta el día de hoy, en la sinagoga no es obligatorio, pero el día de Yom Kippur muchos judíos se ponen de pie y confiesan sus pecados. Y sabemos que ellos los pobres no tienen perdón de sus pecados porque no tienen el sacrificio de Cristo. O sea que no hay salvación sin, ¿qué cosa? Sin sacrificio y sin perdón de los pecados. Y las personas dicen, yo me confieso con Dios. ¿Cuántas veces han oído decir eso? Ahora yo digo, dime un versículo del Nuevo Testamento que diga que te confieses con Dios. Señálame uno. No hay uno solo. Los protestantes que saben tanta Biblia, señálame un versículo donde diga que tú te confiesas con Dios y eres perdonado. No hay un versículo. El único versículo claro que hay de perdón de los pecados, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. No hay más ningún otro versículo de perdón de los pecados. Y hay gente que me dice, yo me confieso con Dios. Digo, perfecto, pero ¿cómo tú sabes que Dios te perdona? Porque eres misericordioso. Sí, pero Él dijo que a quien ustedes les retengan los pecados, se los retienen. Ahora, ¿cuál fue la evolución del sacramento de la confesión en la iglesia naciente? En San Juan 16, del 12 al 13, el Señor Jesús dice bien claro que cuando venga el Espíritu de la verdad, Este va a revelar todas las cosas que Jesús no ha dicho. Él lo dice en San Juan 16, del 12 al 13. Dice, ahora tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no lo van a entender. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a revelar las cosas que yo ahora no les he dicho. Cuando baja el Espíritu de verdad, en Pentecostés. A partir de ahí, el Espíritu Santo comienza a revelar las cosas que si Jesús hubiera dicho, los apóstoles no lo hubieran entendido. ¿Por qué los apóstoles no hubieran entendido muchas cosas de las que Jesús le hubiera dicho? No tenían la gracia en el Espíritu Santo. Por eso uno dice, los apóstoles, pero mira que eran brutos. Tuvieron 3 años con Jesús y no lo entendieron. Hermanos, si nosotros, teniendo la gracia, no entendemos la mitad de las cosas de Dios, ¿cómo esa gente la iban a entender? Tuvo que venir el Espíritu Santo para comenzar. Por eso la primera obra que hace el Espíritu Santo del sermón de Pedro el día de Pentecostés es que 3,000 personas se bautizan. Dice, ¿qué tienen que hacer? Háganse confesar, háganse bautizar para el perdón de los pecados, porque el bautismo perdona los pecados. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no dijo háganse confesar? Pero una cosa muy sencilla, tú no te puedes confesar si primero no estás bautizado. El bautismo perdona todos los pecados. Una persona, un adulto ahora, hoy se bautiza en la vigilia pascual y sin confesarse, cuando se bautiza, todos los pecados de esa persona hasta ese día quedan totalmente perdonados y cancelados. La confesión comienza cuando, después de nuestro andar como bautizados, En la primera
hay un versículo muy famoso en 1 de Timoteo 5:22 que San Pablo dice, 1 de Timoteo 5:22, no impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados de otros. Fíjate lo que dice San Pablo a Timoteo, no pongas las manos sobre otro a la ligera para que no te hagas cómplice de los pecados de otros. Una gente dice, no, eso es que no puedes imponer las manos y orar por las personas. Tontería, yo por imponer las manos arriba de cualquiera de ustedes no cargo los pecados de ustedes. Valiente fuera la cosa si por la oración de imponer de manos fuera así. San Pablo se está refiriendo a qué imposición de manos, a la imposición de manos de la confesión. No le impongas las manos para perdonar los pecados a alguien si primero no está arrepentido, porque tú te vas a hacer cargo de qué, de la vida de ese que no se arrepintió porque no lo instruyeron bien. O sea que ya desde la iglesia primitiva va viéndose el uso que hace la iglesia de este perdón del Señor. En 2 de Corintios 5, del 18 al 20, 2 de Corintios 5, del 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. 5, de 2 de Corintios 5. Tengo aquí del 18 al 20, saqué el dato. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo se llama el sacramento de perdón de los pecados? Reconciliación. Es el nombre. Fíjate lo que dice San Pablo. Todo esto, lo que dice San Pablo, proviene de Dios que primero nos reconcilió por medio de Cristo y nos encomendó. ¿A quién dice San Pablo? A ellos. Y nos encomendó el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exaltara por medio de nosotros. Os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así San Pablo no les dice a los corintios, vengan y acepten a Jesús como Señor y Salvador. Y ya, ¿qué le dice San Pablo? Reconcíliense por el ministerio de reconciliación que se nos ha dado a nosotros. No dice, confiésese cada uno con el Señor, con Dios. En la iglesia primitiva había un problema que la gente que no está en contra no quiere la confesión. Y yo le digo, bueno, vamos a volver a la iglesia primitiva. ¿Le gustaría a la gente volver a la iglesia primitiva? Mucha gente diría que es bonito, ¿verdad? La iglesia primitiva era la iglesia original, pura. Digo, volvemos, ¿tú sabes cómo era la confesión en la iglesia primitiva? Nos queda una reminiscencia de la confesión en la iglesia primitiva, que queda hasta el día de hoy en la misa. Cuando la misa comienza, el sacerdote dice, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Y qué dice después? No, bueno, después de la confesión, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone y nos lleve a la vida eterna. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese momento todas las personas se ponían de pie y decían sus pecados. Eso era en la iglesia primitiva. Cuando decía, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, ahí se paraban los pecadores y confesaban. Y entonces el sacerdote le imponía una penitencia. Y ellos tenían que irse al fondo de la iglesia y estar meses, años, a fondo de la iglesia, en la sección de los pecadores, que no podían comulgar y se tenían que ir a mitad de la misa de la Eucaristía, hasta que en la etapa de reconciliación con la iglesia, si queremos volver a la iglesia primitiva, pues podemos pedir al Papa que ponga. ¿Qué sucedió? Cuando la iglesia creció tanto, ya fue imposible hacer ese rito. Ya no iban 40, 60, 80 personas en la iglesia, iban cientos de cientos. Entonces la iglesia dijo, como aquí lo más importante es recibir ¿qué cosa? El perdón de Dios. Vamos a hacerlo, en vez de públicamente, privadamente, con el sacerdote que en nombre de Cristo, que tiene poder y de la comunidad, absolve a la persona de los pecados. Y ya a los años 300, ya la confesión se hacía privada, no se hacía pública. Los protestantes tienen confesión, aunque crean que no. Ustedes no llevan la noticia, hace como 2 semanas un pastor se murió de un ataque al corazón porque lo obligaron a confesar un adulterio que tuvo. Eso fue noticia la semana pasada. Un pastor de la raza negra cometió adulterio, lo obligaron a confesarse frente a la congregación, le dio un heart attack y se murió. Los que se acuerdan de Jimmy Swaggart, a Jimmy Swaggart lo obligaron a confesarse en la televisión. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de este pobre pastor y de Jimmy Swaggart? Que se confesaron, pero nadie les dio el perdón de los pecados.
Nosotros, la iglesia, por misericordia con nosotros, transfirió la confesión de pública a privada. Dice Santiago 15:16, Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros y pidan unos por otros para que se sanen. Confiesen sus pecados unos a otros. Eso es lo que se hacía al principio de la misa, confesar los pecados unos a los otros. Ya San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, San Ignacio de Antioquía murió en el año 107 de nuestra era, uno de los grandes padres de la iglesia. En la carta a los Filadelfos, capítulo 8, versículo 1, decía, eso sí, a todos los que se arrepienten les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el tribunal del obispo. En el año 107 ya decía San Ignacio de Antioquía que la persona tenía que recibir el perdón de Dios y el perdón del tribunal del obispo, que eran los presbíteros. Ese es el tribunal del obispo. La Didaché, que es el libro más antiguo del mundo cristiano. La Didaché está escrita posiblemente antes que los evangelios. La Didaché está escrita hacia el año 45 de nuestra era. Dice, referente a la confesión en el punto 4.14, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia. Como le dije, más tarde, entre los siglos IV y VI, se cambió la confesión de pública a privada. Y el Concilio de Letrán, en el 1215, fijó las pautas del sacramento de la reconciliación tal como la tenemos hoy en día. Verdaderamente, tenemos un gran tesoro en la iglesia que nosotros no sabemos valorar. Tan es así que es triste que cuando veo los que están confesando, casi nadie está en la lista, con la fila de la confesión. ¿Cuántas personas hay cuando ustedes vienen a confesarse? ¿Cuántas personas hay para confesarse? 3, 4. Y cuando vamos a comulgar, eso a mí me aterroriza. Porque dice San Pablo en 2 de Corintios, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Examine cada cual su conciencia antes de acercarse a la copa y al cuerpo de Cristo. Y se lo voy a repetir. El que come indignamente sin conocer el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y dice San Pablo, por eso muchos de ustedes están enfermos y se han muerto. Y yo en la confesión 4 o 5 personas, en la comunión 400 o 500. Entonces yo me pregunto, estamos en un pueblo de santos, lo cual ojalá fuera cierto, pero no es la realidad. O estamos en un pueblo de sacrílego. Estamos en un pueblo cuando vienen el domingo a misa, en vez de adorar a Dios, se tragan su propia condenación. ¿Se recuerdan el hombre que fue a la fiesta y no iba vestido de boda? Que fue a la boda y no iba vestido de fiesta. Que lo lanzaron a las tinieblas. Le dijo, Cristo, ¿qué haces aquí, hermano? No estás vestido de fiesta. Nuestro vestido de fiesta es la gracia. Yo también oigo decir a las personas, ¿por qué yo me tengo que confesar con un hombre que es pecador igual que yo? ¿No han oído decir eso? Ahora viene la pregunta, ¿puede un hombre perdonar los pecados? No, ningún hombre puede perdonar los pecados. La iglesia nos ha dicho que un hombre puede perdonar los pecados de al otro. La iglesia dice que un hombre puede perdonar los pecados solo si Dios perdona los pecados. Ahora, yo me puedo hacer una pregunta. Los jueces, porque la mentalidad de muchas personas es, el sacerdote, como tiene pecado, no puede perdonar los pecados. ¿No? ¿Por qué me voy a confesar con un hombre que es un hombre igual que yo? Ahora, voy a los jueces. Los jueces que administran justicia. Cuando un juez administra justicia, ¿es válido o no es válido la sentencia que pone? Si tú llevaste un stop, o yo como el otro día que me chocaron y fui a juicio, y el juez dijo, bueno, no hay caso de juicio, vete. ¿Vale la sentencia que me dijo que me fuera libre? Sí. Y si el juez ha chocado a 15 gente y se ha escapado y ya se ha llevado stop, ¿vale la sentencia que él dictó a favor mío o no? Claro que vale. ¿Por qué vale? Aunque él maneje como una rata. Porque cuando él dicta sentencia, no la dicta con lo que él es, lo dicta con el poder de la ley del Estado, ¿no? Un juez puede, en una disputa familiar, puede decir que este niño va para la custodia de la abuela puede definirlo el juez.
¿sí? Y ahora si el juez le entra galleta a la abuela de él cuando llega a la casa, ¿no vale la sentencia? ¿Tú sabes lo que les quiero hacer ver? Que el juez no ministra con su moral ni con su poder. El juez ministra con el poder que el Estado le dio. El sacerdote no ministra ni con su moral ni con su gracia. El sacerdote ministra con el poder que Dios le dio. Si un juez injusto da sentencia justa, o un sacerdote pecador puede liberar del pecado, no por su vida, sino ¿por qué? Por el poder que recibió de Dios. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Eso, el sacerdote, fíjate que el sacerdote, si ustedes han confesado, el sacerdote no dice yo te perdono, el sacerdote dice yo te absuelvo. ¿Por mi poder? No, yo te absuelvo por el poder que me ha dado la Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote dice, yo te perdono, vete. No, él absuelve. Una cosa es perdonar y una cosa es absolver. El que perdona, ¿quién es? Dios. El sacerdote absuelve. No por su poder, por el poder que le dio la Iglesia. Porque la Iglesia recibió de Cristo el domingo de la resurrección, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y ese poder que recibió los apóstoles ha sido pasado de hombre en hombre por la imposición de las manos hasta nuestro sacerdote en una línea directa de Cristo, desde el aposento alto hasta nuestra iglesia en estos momentos. Por eso el sacerdote no perdona, Dios perdona. El sacerdote, ¿qué cosa? Absuelve. Que te quita la consecuencia del pecado, te quita la consecuencia del mal que tú hiciste. El juez me absolvió a mí de juicio. Quiso decir que yo no tenía que pagar multa, ni que era culpable del accidente. Dios perdona, pero el sacerdote es el que absuelve del mal que tú has hecho y puedes recibir. Pero fíjate que si tú no te arrepientas ante Dios, ¿vale la confesión? No vale, no es el sacerdote el que perdona. Por eso el cura no perdona, perdona Dios. Utiliza como medio a quién? Sacerdote. ¿Por qué? Porque a Cristo le dio la gana y porque lo dijo. Punto. ¿Hay algo más que decir? A quien ustedes perdonen, yo perdono. Mira que me expliquen los protestantes, que me busquen una razón. Ahí no hay nada que explicar. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Más bíblico que eso, nada. Y a quien ustedes les retengan, se quedan retenidos. Ahí no hay nada que explicar. ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque le dio la gana. Nosotros no sabemos. Ahora, como lo recibimos, lo usamos. Y ese poder que tiene el sacerdote en la confesión, si el sacerdote es un pecador, se tiene que confesar con otro sacerdote. El Papa se confiesa con un confesor que tiene. De la confesión ningún ser humano en la iglesia está eximido, ni el Papa. El Papa tiene que confesarse como todo el mundo. Una vez yo fui a una ermita a hablar a un señor Román y me dijeron, espérate un momento que se está confesando. Ahora vengo yo a decir, no, si yo me confieso con Dios, ¿quién eres tú? ¿Dónde está escrito? Eso es una arrogancia tuya que la puso el demonio en tu corazón. ¿Por qué no le digo mis pecados a otro hombre igual que yo? Mentira. Se lo contamos a un amigo, se lo contamos a una amiga, y cuando no podemos más vamos a un psiquiatra y le pagamos $100 y tantos y le contamos todo. O si no, vamos a la televisión, estos son programas que hay ahora, y decimos todas nuestras porquerías en la televisión para que todo el mundo la vea. Con la diferencia que ahí nadie perdona a nadie ni libra a nadie de sus pecados. O sea que hoy en día no, yo no confieso. Todo el mundo hoy en día exhibe sus porquerías públicamente. Menos en la confesión. Entonces tenemos que ver quién está detrás de todo eso que quiere impedir que la gente llegue a la confesión. Hay alguien detrás de esto que no quiere que el hombre llegue. El demonio teme algo. El demonio teme profundamente a la confesión. ¿Tú sabes por qué el demonio teme profundamente a la confesión? Porque la confesión nos arranca del dominio de él y nos devuelve a Cristo. Por eso si hay un sacramento que está mal usado por nosotros en la iglesia, es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Todo el mundo quiere comulgar, pero nadie quiere reconciliarse. Y en la medida que tú comulgas indebidamente, tú te estás tragando tu propia condenación. Nadie te la está dando, tú te la estás tragando. Porque el cuerpo de Cristo recibido en santidad
es de bendición. El cuerpo de Cristo recibido en pecado es de maldición. Por eso dice San Pablo que cada cual se revise la conciencia antes de comer del pan y tomar de la copa. Por eso que el sacramento de la confesión ha caído en desuso. Y hay personas que tienen también ya vimos las primeras cosas que se dicen. Yo no me confieso con un hombre como yo, que poder tiene un cura para perdonar mis pecados. Ya explicamos esas tonterías que son las que más oímos decir por ahí. Yo me confieso con Dios. Pero hay personas también que entienden mal la confesión. La confesión tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la confesión? Lo hemos dicho del principio. ¿Cuál es el objetivo de la confesión? Perdonar los pecados y reconciliarnos. Hacer que la gracia que perdimos regrese a nosotros. Pero hay gente que piensa que la confesión es dirección espiritual. La confesión no es dirección espiritual. Tú no puedes ir a la confesión para que el cura te dé una explicación y te aconseje lo que tú debes hacer. Eso, ¿cómo se llama cuando tú quieres que el sacerdote te dé consejo a tu vida? ¿Cómo se llama? Dirección espiritual. Si tú necesitas dirección espiritual, tú le dices al sacerdote: Padre, yo necesito venir un día a la iglesia, que usted me dé un turno para hablar de este tema que me acabo de confesar. Entonces el sacerdote te da dirección espiritual. Pero hay personas que van a la confesión y quieren confesar los pecados y que te hagan un plan de vida para que no lo vuelvas a hacer. La confesión no es para dar dirección espiritual. ¿La dirección es para qué? Para el perdón de los pecados. La confesión no es para hablar de los pecados de los demás. Porque yo tengo una nuera, padre, que si usted supiera lo que hace. Ustedes se ríen, pero eso me dicen los sacerdotes, que es lo más que oyen continuamente. Perdemos la gracia de la confesión en porquería. El sacramento de la confesión es el sacramento de la reconciliación. Tú no puedes llegar y meterte en el confesionario y confesarte. Eso lleva paso. Esto es un sacramento serio. Primero tienes que hacer examen de conciencia. Es decir, por lo menos los principales mandamientos en cuáles yo he faltado hoy. Porque hoy en día mucha gente cree que solamente los pecados relativos al sexo son pecados. Y de los mandamientos relativos al sexo, de los 10 hay uno. Pecados no relativos al sexo, ¿cuántos hay? ¿Cuántos mandamientos hay que no están relacionados al sexo? 9. Y hoy en día pensamos que pecado, sexo. ¿Quién confiesa que ha faltado la caridad a las personas en su trabajo? O que ha faltado la caridad al esposo o a la esposa o al padre o a la madre o al vecino. O que ha sido agresivo o que ha insultado a alguien. Léanse el catecismo de la iglesia en la sección de los 10 mandamientos. Ahí te dice todo lo que es pecado. Y tenemos que hacer un examen de conciencia. Tenemos que hacer un examen de conciencia antes. ¿En qué yo he pecado? ¿Cómo ha estado mi vida desde mi última confesión? Y cuando tú tienes claro en qué tú pecaste, entonces tú puedes ir al sacramento y decirle: Padre, mire, no me confieso desde tal fecha y yo creo que he faltado al Señor en esto, sin detalle. Al sacerdote no le interesan los detalles. Le interesa solamente saber en qué tú pecaste. Y algún dato que pueda agravar la situación. Un caso que me viene a la mente: una persona puede decir, me acosté, un hombre puede decir, me acosté con una mujer, y es un pecado contra el sexto mandamiento. Pero si esa mujer es casada, es adulterio. ¿Tú me entiendes? Uno tiene que ser conciso, pero dar verdaderamente la gravedad del pecado. Y después de eso uno tiene que hacer el acto de contrición, hacer la oración, mientras el sacerdote da la solución: Señor, la oración antigua que era: pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón, o Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que yo creo que ya eso ni se enseña en el catecismo. Hemos ido perdiendo las características de ser católico. Yo me aprendí eso desde la que me confesé a los 7 años por primera vez: hacer el acto de contrición y recibir la absolución. Cuando yo recibo la absolución, yo siento que me están sumergiendo en la sangre de Cristo. Yo digo: gracias, Señor, porque me estás perdonando. Gracias, Señor, porque toda mi vida pasada quedó atrás y yo soy una persona nueva. Eso es el verdadero sacramento de la reconciliación. Ese es el verdadero sacramento que tenemos que buscar. Yo digo que hay personas que dicen: a mí no me gusta confesarme. Yo digo: a mí tampoco me gusta confesarme. Pero, por ejemplo, ¿ustedes conocen a alguien que le guste la quimioterapia? Yo tuve cáncer hace 3 años y me dieron quimioterapia. La quimioterapia es un proceso horrible. Yo pasé un proceso espantoso,
un mes, que fue lo que me dieron la quimioterapia. Pero ¿ustedes creen que yo dije, no, es un momento muy difícil, yo no me la voy a dar? Si yo no me la doy y paso ese momento terrible, ¿dónde estuviera hoy? Muerto. Esa es la confesión. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, tú sabes lo primero que yo dije, ¿cómo se quita? Me dijeron, tienes que darte esta quimioterapia. ¿Cuándo empezamos? Esa es la confesión. Es una quimioterapia que duele, pero que la necesitamos para estar vivos. Y yo le doy gracias a Dios porque inventaron la quimioterapia, porque el médico me dijo hace 20 años atrás, tú hubieras muerto de esa bobería. Y la confesión es una quimioterapia que sin esa bobería nosotros estuviéramos muertos espiritualmente para toda la eternidad. O sea que cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú empiezas a ver la confesión en vez de como un castigo, como una liberación. Que cuando tú sales de ahí, tú sientes que te tiraron de arriba 10 toneladas de cemento encima. Pero tú sabes cuando tú entiendes eso, cuando tú eres una persona que conoces la bondad y la gracia de Dios. Y el Señor quiere que digamos nuestros pecados, porque el Señor necesita que nosotros reconozcamos que hemos pecado. Porque si no dijéramos nuestros pecados, ni reconocemos. No, delante de la iglesia de este hombre, yo reconozco que yo he pecado pasando la vergüenza de decir. Yo decía una persona que me decía, no, yo no me confieso porque me da vergüenza con el sacerdote. Yo le decía, vamos a ver las cosas en perspectiva. Tú pecaste indecentemente delante de los ángeles y de la Santísima Trinidad. Y te da pena reconciliarte con un solo hombre delante. Hay algo mal en tu vida, le dije yo. Hay algo mal en tu vida. Porque si no tuviste vergüenza para pecar delante de los ángeles, no tengas vergüenza para reconciliarte con Dios. Esa falsa vergüenza que te impide ir a confesarte, ¿tú sabes quién la pone? Satanás. Porque vuelvo a repetir, Satanás odia el sacramento de la confesión. Porque alma que se confiesa es alma que él pierde. Y si uno está buscando una fuente de gracia, una fuente que es un chorro de gracia, la confesión es un chorro de gracia. Como una vez una señora me interrumpió en una charla y me dijo que yo soy... Hermano, se te olvidó decir una cosa, la confesión es un océano de gracia. Es sumergirse en un océano de gracia. Es limpiar tu vida en la presencia de Dios. Es tener una oportunidad nueva. La Cuaresma es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambio, es tiempo de reconciliación. Ojalá que nosotros aprovechemos esta Cuaresma y hagamos una buena confesión. Ojalá que a partir de este momento nosotros empecemos a ver la confesión no como un castigo, sino como una liberación que te da vida. Nunca te olvides, cuando tú sales del confesionario, tu alma está tal como el día que te sacaron de la pila bautismal, en cero, porque Dios no solo perdonó, Dios olvidó. Una anécdota que me hicieron una vez, y ya con esto termino, porque es muy interesante. La anécdota dice que esta señora decía que tenía visiones, que el Señor le comunicaba cosas. Me la dieron por cierta, yo no sé cuán cierta será. Que iba el sacerdote, le comunicaba, el sacerdote, tú sabes, le dijo, mira hermana, la verdad que yo no creo mucho en ese asunto de visión. Y tanto la señora le insistió que le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, dile al Señor que te diga cuáles son los últimos pecados que yo confesé. Y yo te voy a creer. Y la señora volvió los 2 o 3 días y le preguntó al sacerdote, ¿qué te dijo el Señor? Y me dijo que no se acordaba. Y el sacerdote dijo, tú de verdad estás hablando con Dios. Porque el Señor cuando perdona, olvida para siempre y no se vuelve a acordar. Ojalá que con esta reflexión nos quedemos nosotros hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.